Bueno, pues vamos a empezar ya. Hoy tenemos con nosotros a un compañero de la asociación, un socio, que entró aquí en ABA hace ya bastantes años, aunque es muy joven, apenas con 13 o 14 años, y desde el primer momento se implicó totalmente en la vida divulgativa y contemplativa, también de contemplación de los astros, de la asociación. Él es Álvaro Gómez Cervera. Es graduado, ha estudiado Historia en la Universidad de Valencia, es graduado en Historia y, bueno, pues está colaborando con entidades como Galáctica, o ha colaborado con Galáctica y con otras entidades relacionadas también con la divulgación de la astronomía. Y ahora está en un proyecto, que es lo que he visto yo por ahí, lo hemos puesto en el anuncio de la actividad, un proyecto que nos tienes que explicar qué es eso del... Proyecto Historia, ¿no? Proyecto Historia. Sí, Proyecto Historia es un proyecto que se lleva en redes sociales para divulgar básicamente historia, ¿vale? Es sencillamente historia, lleva ya muchos años, pero digamos que pegó un poco el boom en tiempos de la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo estaba en redes sociales allí disfrutando, pues tuvimos un boom y estamos dedicándonos a divulgar la historia. También esas partes no tan conocidas de la historia, como es la que vamos a ver ahora, para que la gente, pues bueno, pues también cambiar un poco el chip sobre algunas cosas. Perdona, yo ya te dejo, que veo que has empezado muy lanzado. No, pero aún no había empezado sobre esto, pero digo que esta es una de ellas. Pero, sobre todo en ciencias, hemos tenido un problema que ahora comentaremos sobre quizás la falta de lo que se llama hoy en día en algunos sectores académicos la multidisciplinariedad. Es decir, que varias materias, aunque parezcan diferentes, se junten para buscar por fines objetivos comunes. Y esta es una de ellas, la historia de la ciencia, y en concreto en nuestro caso de la astronomía. Yo no sé quién ha sido el que ha tenido la idea de poner una foto de la Catedral de León en la portada presentación de la charla. No sé quién ha sido, debo alabarlo, es decir, no lo estoy diciendo en mal sentido, porque esta vidriera que vemos aquí también es de la Catedral de León. De hecho, es una de las vidrieras que representan las artes liberales, que son 7, entre las que está la astronomía, y esta vidriera en concreto representa a la astronomía, en pleno siglo XIII en la Catedral de León. Algunos dicen que es del siglo XIV la vidriera, tampoco cambia nada, el sentido es el mismo, es poner en una catedral el valor de la ciencia. Está la música, la geometría, la aritmética, la música, hemos dicho la música, la astronomía, son hasta 7. Pues una de ellas es la astronomía, la tenemos aquí representada. Esto parecen estrellas, no sé exactamente cómo es, porque de esto yo no entiendo, pero seguramente identificaron en la astronomía seguramente también lo que pone aquí. Hay un texto aquí escrito, en la de geometría se ve claramente una mujer sosteniendo una regla y pone geometría, además. Entonces, para que entendamos un poco, ¿no? Y la gente me dice, oye, ¿y esto qué hace aquí? Es una catedral cristiana, es una catedral católica. Catolicismo y ciencia, ¿esto cómo se come? Bueno, vamos a ver ahora el porqué. Siempre digo que la Edad Media puede ser un poco el eslabón perdido de la ciencia. Fijaros, aquí tenemos quien tenga el libro de Cosmos, de Carl Sagan, en físico. Si vamos a la página 335, está aquí señalada. Sí, la 335. En la parte de Hipatia, tenemos esta línea cronológica con, entre comillas, intelectuales, digamos, de diferentes tiempos. Por aquí vemos a Einstein, aquí tenemos a Eratóstenes, quema de la Biblioteca de Alejandría y de repente un vacío enorme. ¿No hay nadie? Es decir, ¿qué ha pasado esos años? ¿Qué ha pasado? Pues voy a salir un momento del PowerPoint porque está aquí, pero no funciona. Entonces voy a activar el vídeo por otro lado. La gloria que ven a mi alrededor no es más que un recuerdo. Ya no existe. Los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos al año de la muerte de Hipatia. Es como si toda una civilización se hubiera hecho una especie de cirugía radical del cerebro, de forma que la mayoría de sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueron borrados irrevocablemente. Vale, esta frase de Carl Sagan, en este caso le vamos a tirar piedras a Carl Sagan, ¿vale? Vamos a decir una cosa, no es cuestión de tirarle piedras por tirar. Carl Sagan hizo esto en los 80, era entre comillas lógico en aquel momento, aunque eligió mal las fuentes, entonces, pero ¿qué sucede? Que Carl Sagan, todo el mundo lo conocéis seguramente, habéis visto incluso los 13 capítulos de Cosmos, este es el capítulo 13, ¿quién habla en nombre de la Tierra? ¿Qué sucede? Que muchos han hecho seguidismo de esto que ha dicho. Y claro,
quizás ahí nos hemos perdido muchos datos que vamos a ver ahora. ¿Pero por qué ha pasado esto? Bueno, los 3 bulos de Carl Sagan, ¿vale? Hipatia no fue asesinada por un asunto religioso. Hipatia, a ver, no vamos a entrar mucho en esto porque no es parte de la conferencia, pero simplemente es para contextualizar por qué tenemos esa visión tan negativa de la Edad Media. De hecho, vamos a hacer un pequeño juego. Decidme 4 cosas, es decir, vamos a levantar la mano, decidme 4 cosas que hayáis escuchado sobre la Edad Media en ámbito científico. Alguien que haya escuchado algo, lo que sea, no importa. Alguna, aunque sea negativo. Edad oscura, muy bien. Por aquí. La alquimia, ¿vale? La astrología. Esto es cierto. Esta última parte sí que es cierta, y a ver, sí que habrá que hay alquimia, que hay momentos. Por ejemplo, sí que sí que se hizo ya en el siglo XI-XII. Es decir, tarda mucho, pero claro, decimos, Aristóteles no está todo el tiempo, como acabas de decir, hasta el siglo XII no aparece. Ahora explicaremos por qué pasa esto. Pero son conceptos que son ciertos, pero son visiones a medias. Nos hemos quedado con una parte. Pero, ¿y si os digo ahora que la primera teoría del Big Bang sucedió en la Edad Media? ¿Y si os digo que parte de las leyes de Newton ya se crearon en la Edad Media? ¿Y si os digo que las catedrales, por eso he dicho las catedrales, las escuelas catedralicias son la madre de la revolución científica? Lo vamos a ver ahora, pero esto solamente no lo habéis escuchado, mucha gente no lo ha escuchado nunca. Esta charla se va a centrar sobre todo en la parte Europa occidental. Vamos a dejar el Islam de lado, porque el Islam ya sabemos que tiene su momento, está bien valorado. Lo que intento es rescatar con esta charla la parte más de Europa, la parte que quizás está más olvidada. Evidentemente los musulmanes aportaron muchísimo, pero quiero que también veáis un poco esa parte cristiana que un poco se nos ha perdido. El otro bulo es que la biblioteca no fue destruida en tiempos de Hipatia. De hecho, es curioso, alguien habrá visto la película de Ágora, yo no la he visto, pero hablan de la destrucción del, ¿cómo se llama?, del templo del Serapeum. Pues dicen que ahí está la Biblioteca de Alejandría. Bueno, ahí había una filial de la Biblioteca de Alejandría, pero si nos vamos a las fuentes, que son muchas, cuidado, estamos hablando de uno de los hechos más documentados de la historia antigua, nadie habla de libros destruidos. De hecho, Amiano Marcelino, tiempo atrás, habla de la existencia de una biblioteca tiempo atrás, pero no menciona que siga existiendo. La Biblioteca de Alejandría fue destruida realmente en el siglo III. Ni fueron los cristianos, ni tampoco los musulmanes, aquella teoría del califa Umar, que cuando llegó dijo que no había más Dios que Alá y demás, y que todo eso va a tomar por saco. No, ya no está la Biblioteca de Alejandría. Eso es una fuente del siglo XII, 600 años después, que una persona dijo, pero sin ningún argumento. Se destruyó en el siglo III, lo más probable, tras un asedio por las partes de las tropas de Aureliano. Os sonará la ciudad de Palmira, una ciudad que fue destruida o atacada por el ISIS hace unos años en Siria. Pues ahí hubo un imperio que se separó del Imperio Romano y digamos que Egipto pasó a esa parte, Aureliano y destruye el distrito de Bruqueion, que se incendia completamente, y en Bruqueion estaba la Biblioteca de Alejandría, el Museion. Por tanto, no fueron los cristianos ni tampoco los musulmanes, sino que fue destruido por otras circunstancias. Aparte que incluso ya la biblioteca en época romana ya estaba en decadencia. Realmente la época buena de la biblioteca era en época de los Ptolomeos, en época greco-egipcia. Por tanto, tampoco. Y había más bibliotecas. Alejandría no es el único lugar de conocimiento, habían otros. Y la civilización antigua no fue extirpada. Es decir, sí que hay un periodo de decadencia en esos años, veremos ahora, pero evidentemente no fue de golpe ni fue por los cristianos. Evidentemente había cristianos fanáticos, es decir, esto no es cristianos buenos, paganos malos o al revés. Hay buenos y malos en ambos lados, fanatismo en ambos lados. En el Serapeum, antes de que fuera clausura destruido, se asesinaban cristianos, por lo tanto es un conflicto, una ciudad que era muy conflictiva como Alejandría, por tanto no debemos tampoco asociarlo a buenos y malos. Es historia y está ahí. Para que este no es el tema de la charla, simplemente para contextualizar. ¿Y por qué se ha perpetuado el bulo? Pues mira, yo me he encontrado con un problema a la hora de hacer esta charla. Y hay cosas que no os podré explicar porque mi formación matemática está muy limitada. Es decir, os diré un poco por encima, pero no os puedo decir más. Me habría venido muy bien tener un matemático a mi lado que me ayudara en esos aspectos. Por eso digo que hay dos ciencias que se miran de espaldas, historiadores y científicos naturales, astrónomos, físicos, matemáticos. Es decir, si nos juntáramos, que es lo que un poco intenta hacer esta charla, podríamos llegar a divulgar de una forma mucho más efectiva y, por supuesto, pues con más conocimiento. También uso de historiografía obsoleta. Carl Sagan utiliza a Edward Gibbon, que es del siglo XVIII. Entonces, claro, han pasado 200 años de Gibbon a Sagan. Es decir, algo nuevo se ha estudiado. Ahí está el error de Sagan, utilizar fuentes demasiado... Y además, en un contexto, Gibbon, que es neoclasicismo,
es recuperar la sabiduría romana, grecorromana, somos los garantes del mundo grecorromano, y esos medievales eran un poco los que estaban un poco en medio, la época oscura. Entonces, claro, Carl Sagan bebe de un sesgo que tiene ya incluso 500 años, ya incluso algunos renacentistas como Giorgio Vasari en la parte de la arquitectura decía que la arquitectura gótica era arte de bárbaros. Pues se llama gótica, arte de godos. Los bárbaros que entraron en Roma como elefante en una cacharrería, ¿no? Aquí está lo que acabamos de decir, y por supuesto no ha habido un Carl Sagan en historia. Es decir, no ha habido un divulgador con ese peso que haya podido contrarrestar a Carl Sagan, digamos, el error de Carl Sagan. Ha habido algunos como Georges Duby, pero se dedicaba más a otras cosas, pero no, y además en Francia, no llegó a esa internacionalización. Hoy en día hay buenos divulgadores, pero faltan historiadores que se metan en historia de la ciencia y que colaboren con físicos y matemáticos para poder, digamos, ir sacando poco a poco esa ciencia que en la Edad Media, pues, tampoco es que sea la panacea, pero es intentar recuperarla en su justa medida. Bueno, ¿qué pasó en esos años? Aquí, a ver, no vamos a verlo todo, pero más o menos para que os hagamos una idea. Tenemos unos siglos muy difíciles, los posromanos, del 400 al 800, en el que parte de ese saber sí que se ha perdido o se conserva, pero no se puede leer, y explicaremos por qué. El Renacimiento carolingio como primer intento de recuperar la cultura clásica e incluso avanzarla. El siglo en llamas lo he llamado porque es la época de los asaltos vikingos, la descomposición del Imperio carolingio. Entonces, bueno, pues hay otros asuntos que atender, pero también en esta época van a aparecer ciertos factores que van a contribuir al crecimiento que viene en el año 1000, el año del apocalipsis, del caos. Resulta que para la ciencia fue una época positivísima. Y luego está la escolástica, que fue despreciada por los renacentistas, pero sin saber que estaban bebiendo directamente de ella. Por tanto, bueno, Galileo, por ejemplo, Galileo no es que la criticara, de hecho, alabó a ciertos escolásticos de los que él cita. Es decir, si realmente esa gente que dice que Galileo superó la Edad Media, si leyera Galileo se da cuenta de que está bebiendo de esto, e incluso lo alaba. Y luego la escolástica decae a partir del año 1300, y aquí, gracias también a eso, en parte se abren nuevos horizontes que van a ser, en la parte astronómica, una bomba. Y es que lo que vamos a ver aquí va a ser tremendo. Aquí tenéis a Dios haciendo ciencia. Es un grabado medieval, muy bonito además. Bueno, empezamos, esta parte la vamos a hacer un poco más de pasada, pero digamos que la ciencia grecorromana ya venía degradándose tiempo antes. Los griegos hicieron un gran trabajo. También hay que decir una cosa, los griegos también copian mucho de los egipcios, por tanto, ese milagro matemático griego que tanto atribuimos, que por es de 500 años, es decir, que también se transcurre mucho tiempo. Por ejemplo, ya en el 1600 a.C. los egipcios ya aplicaban el teorema de Pitágoras. O ya tenían el número pi casi descubierto, porque creo que el pi, corregidme, es el 3,14, ¿no? Los egipcios era 3,16, lo tenían realmente cerca. Pero le faltaba un poco. Y Pitágoras estudió en Egipto, así que a lo mejor los griegos eran brillantes, pero también bebían de otros. Es decir, que aquí todo el mundo se copia uno detrás de otro. Pero los romanos, que bebían de los griegos, como que se relajaron. A partir del siglo II, ya los Plinio el Viejo y compañía ya empezaron a ver menos, la ciencia las matemáticas se quedan totalmente estancadas, y claro, ya cuando el imperio colapsa, pues ya es un problemático. En Oriente se va a mantener bastante porque la biblioteca de Constantinopla, aunque también arde en el siglo V, muchos archivos ya se habían trasladado a otros lugares, por lo que se mantiene un poco. Tenemos a Juan Filopón, en el siglo VI, que hará el experimento de Galileo de tirar las dos pesas sobre la torre de Pisa, que creo que también es un mito, no sé hasta qué, pero eso lo tengo que confirmar, no voy a decir mucho más, pero ya en el siglo VI alguien se atrevió a hacer ese experimento, incluso cuestionarse muchas teorías. Y era cristiano, ¿eh? Es decir, como vemos, no todo es blanco o negro, ¿no? Desaparece el griego de Occidente. Esto es súper importante. ¿Por qué los musulmanes van a tener una efervescencia tan grande en los siglos VIII hasta el XIII más o menos, y los cristianos no van a empezar hasta el XII? Porque no va a haber traductores en Occidente. Es decir, va a estar Boecio, que va a ser el último que sabía griego y traduce a algunas obras de Platón, traduce a Euclides y también a Pitágoras, pero poco más puede hacer el pobre hombre. Entonces va a haber, aunque se conserve Plinio el Viejo, Plinio el Viejo está en latín, por lo que no había problema, pero a lo mejor aunque tuvieras el Almagesto, no lo podían leer, no sabían griego, sabían latín. Y además un latín ya muy derivando a lenguas romances, entonces a veces había problemas de comunicación entre varias zonas. Por tanto, sin el griego no se puede traducir. Y este va a ser el gran escollo de los primeros siglos. También hay una depresión económica en algunos lugares. En Gran Bretaña hay zonas que acaban en la edad del hierro, otra vez, por las invasiones anglosajonas, que son a veces despiadadísimas.
pero que luego se irá recuperando poco a poco. Es decir, esto es un momento puntual, es un tropiezo, pero que se va a ir recuperando. Y por supuesto, con los enciclopedistas como Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, pues se van a intentar ya recuperar, por lo menos acumular la mayor cantidad de obras posibles para recuperar un poco el ritmo. Se cristianizan los clásicos. A ver, había cristianos que decían, los paganos a la basura, no valen para nada. Pero triunfa la visión de San Agustín de Hipona, que dice, yo si quiero conocer a Dios, necesito, los clásicos me sirven, porque son válidos. Entonces, de alguna forma, lo que se intenta hacer en esta época, los primeros intentos de decir, vale, podemos ser todos los cristianos que queramos, Dios crea el universo. ¿Cómo entendemos eso? A través de la ciencia. Es decir, no es incompatible una cosa con la otra. Pero tenemos autores como Marciano Capella, lo que pasa es que son autores que no son demasiado... De hecho, Marciano Capella en la parte matemática era un poco mediocre, pero cuidado, trajo un modelo del sistema solar que solamente sonará mucho, que es poner a Mercurio y Venus alrededor del Sol. Que eso es muy de Tycho Brahe, aunque luego Tycho Brahe lo amplía, pero ya en el siglo V ya teníamos un modelo muy similar de Tycho Brahe. Y que en el Renacimiento carolingio va a ser muy estudiado. Y van a estudiar también los movimientos de retrógrado de los planetas. Aquí tenemos los enciclopedistas que hemos dicho, tenemos a Boecio y Casiodoro en la península itálica, luego tenemos en la península ibérica a San Isidoro de Sevilla y en las Islas Británicas a Beda el Venerable. Van a ser importantísimos. ¿Por qué? Porque ellos van a acumular todo lo que tienen de saber clásico, van a llevarlo a las cortes y a las cortes de los monarcas de la época, y lo que van a hacer es intentar recuperar. No, todavía simplemente es acumulación, no es tanto crítica o añadidos. Por eso se llaman los enciclopedistas, ¿no? Porque se dedican a acumular información, básicamente. Pero son súper importantes. Lo que pasa es que por su cuenta no van a conseguir nada. Y además el renacimiento visigodo se trunca con la conquista islámica, se extingue, pero va a ser importante porque muchos de esos visigodos que van a huir de la península van a ir a la corte de los reyes francos y van a ser imprescindibles en el renacimiento carolingio después. Es decir, y luego la península ibérica va a tener su época dorada con el califato de Córdoba. Es decir, para que este renacimiento visigodo se rompe, evidentemente se trunca. Y mientras tanto, ¿qué está? Esto es el convento de Santo Domingo de Valencia, ¿vale? Pero no es un complejo monástico. En esta época está surgiendo el monasterio como figura. Cristianos que dicen, yo quiero conocer a Dios, me aíslo del mundo, ¿y qué se van consigo? Autores clásicos. Y los empezaron a copiar. Sin saberlo, estos primeros monjes estaban salvando el saber clásico, porque los monasterios van a convertir en los lugares de almacenamiento de las obras clásicas. ¿Qué va a suceder? Que de momento hay que decir que son colecciones todavía muy pobres. Son colecciones a lo mejor de unas decenas de legajos, de rollos, de papiro. Por tanto, no es gran cosa, pero oye, están salvándolo. Y además, en Oriente van a ser súper importantes porque los musulmanes, ¿de dónde van a sacar las obras clásicas? De los monasterios nestorianos, que hablaban siriaco, entendían el griego y por tanto podían traducir del griego al árabe. Y en la gran escuela de Bagdad, gran parte de matemáticos y astrónomos eran todavía cristianos nestorianos, que era una corriente oriental perseguida por herejía, por cierto. Por eso algunos se fueron a Persia también. Entonces, el monasterio va a ser importante en Oriente y luego también en Occidente. Entonces, esto, bueno, van guardando las obras, pero de momento, hasta el Renacimiento carolingio no van a tener una importancia grande. Y aquí tenemos el Renacimiento carolingio, la Capilla Palatina de Aquisgrán, que es el símbolo de la época carolingia. Aquí vamos a tener una aglomeración de intelectuales. ¿Qué hace Carlomagno? A ver, yo tengo un imperio grande, pero está hecho jirones. Los monjes no saben leer, algunos monjes. Hay zonas en las que el latín ya no se entiende porque empiezan a ser proto-francés o proto-alemán. Aquí no nos entendemos. Entonces, ¿qué hicieron en esta época? Bueno, estandarizan el latín para intentar conseguir un latín común para que se pueda entender. Se instruye a educar a los monjes, también a la nobleza, y por supuesto también se van a empezar a acumular más obras. Llegan los visigodos con sus obras de la península ibérica, los britanos llegan con los monasterios como Lindisfarne en Inglaterra, traen obras, se van juntando y también llegan intelectuales como Alcuino de York, o Juan Escoto un siglo más tarde. Se va a juntar una serie de intelectuales en una corte que nunca había pasado ya desde época romana. Claro, esto ya incentiva la ciencia, incentiva el debate y por supuesto hay monasterios que pasan de tener una decena de legajos a tener más de 500. Es una mejora muy sustancial de las bibliotecas de los monasterios. Y por supuesto se consolidan las artes liberales, el trivium y el quadrivium, que va a ser la base de la educación científica en la Edad Media.
¿Qué va a suceder? Lo hemos dicho. Llega el siglo X, le he llamado las tinieblas porque prácticamente colapsa el imperio y, por supuesto, eso a la ciencia también se le va por delante un poco. Pero en esas tinieblas surge una persona, no sé si a alguien le suena. ¿A alguien le suena a este señor? Una pista, fue papa. Gerberto de Aurillac, Silvestre II, más conocido como el Papa Matemático. Era del siglo X, al principio era monje, y este monasterio, a quien le suena, solamente quien haya ido a Cataluña, Ripoll. Ripoll es herencia de ese monaquismo carolingio, de esa extensión de los monasterios como centros del saber. Pero esto tiene una pequeña ventaja. Fijaros, esto es, bueno, la partición del imperio carolingio, ¿vale? Esto es la extensión que tenía, más o menos, y fijaros dónde está el monasterio, está por aquí, muy pegado a la frontera con el Islam. ¿Qué pasa? Que a través de Ripoll se van a recoger los primeros datos científicos de parte musulmana. De hecho, si buscáis por internet manuscritos de Ripoll, aunque ya son del siglo XI, de la época del abad Oliva, vais a ver constelaciones dibujadas. Incluso hay una frase que me encanta de la Osa Mayor que dice: esa estrella a la que los árabes llaman Al-Qaid, por ejemplo. Es decir, se está empezando aquí a recoger la parte musulmana que viene de la sabiduría griega. Por tanto, aquí va a empezar el despegue de la cultura occidental, el redespegue ya definitivo. A partir de aquí ya nadie lo va a parar. ¿Y por qué era tan importante este señor, Gerberto de Aurillac? Primero, estuvo en Ripoll, por lo que estuvo en contacto con la astronomía musulmana, y fue quien introdujo a Occidente la numeración indoarábiga y los decimales. Además, fue el primero en utilizar un ábaco en Occidente. Imaginaos, un papa, un monje interesado por la ciencia. Y fue el causante de ese despegue que ya no lo va a parar nadie. Y por supuesto, ya con las traducciones, primero en la península ibérica, con las tablas toledanas y las obras de, bueno, también a la postre con Averroes, la traducción de Avicena, de Al-Khwarizmi, que es uno de los mayores matemáticos de la historia, pero también en Sicilia, que también era musulmana, que también se conquista, se empiezan a hacer traducciones de las obras. Y eso lo que va a provocar es que Aristóteles regrese a escena. Y además con un contexto muy interesante, y es que Europa despunta económicamente, vamos, incluso hay zonas que ni siquiera en época romana tenían tanta riqueza. Es decir, por ejemplo, fijaos toda la ciudad de París en el siglo XII-XIII. Es una locura, es una barbaridad de ciudad. Y con ese poder económico también resurgen las ciudades. Y en ellas, el monasterio va a decaer, no va a desaparecer. De hecho, los monasterios o los conventos franciscanos y dominicos también van a ser importantes en esta época, pero el relevo lo toman las escuelas catedralicias. Es decir, las catedrales son sede de los obispos y en ellas se van a crear esas escuelas que van a educar a los monjes y que van a ser el germen de las universidades. Y veremos por qué son importantes. Se dinamizan los clásicos, porque tenemos muchos más, se empiezan a traducir y se introducen incluso, por ejemplo, de Platón teníamos solamente 2 obras, ahora empiezan a aparecer nuevas obras de Platón en Occidente y empiezan a surgir corrientes, digamos, incluso dentro del cristianismo. Fijaros, en el año 1088 se funda la Universidad de Bolonia. ¿Y por qué es tan importante la universidad? ¿Qué defecto tenían las bibliotecas antiguas, como Alejandría? Que eran simplemente, no, tampoco es así, pero eran casi como un florero. Es decir, las bibliotecas antiguas eran como colecciones de gente que tenía dinero, que tenía interés, pero no era algo que cualquiera podía acceder. Las universidades van a ser diferentes, pero las universidades sí que van a atraer a un mayor número de personas, inicialmente solo clérigos, pero también van a entrar pues, burgueses, nobles, es decir, va a llegar a más gente ese conocimiento y por supuesto se van a fundar muchas más universidades. Europa se va a llenar de universidades y todas van a interactuar entre sí. Entonces está creando una malla, una red de sitios donde se imparte ciencia, teología o derecho y demás. Y claro, imaginemos que esta universidad desaparece. Da igual, tienes otra en Polonia o tienes otra en Inglaterra que está explicando más o menos lo mismo. Por tanto, el saber se extiende por toda Europa casi como la pólvora. Entonces, de ahí la importancia de las universidades como centros del saber. Bueno, aquí tenemos la Catedral de León. ¿Y por qué os pongo aquí una catedral, por ejemplo? Pues tiene mucha importancia con la astronomía. Está alineada con una intención astronómica. ¿A dónde creéis que está mirando este ábside? Hacia el este. El este es oriente, de donde viene el paraíso y demás, y a oeste está el ocaso. Es decir, siempre van de este a oeste. En el románico también pasa, porque sobre todo en el románico lo que busca es que tú entres por el oeste,
a oscuras y luego tengas el ábside, el este, iluminado. Es decir, lo buscaban así. Pero bueno, las catedrales góticas van a estar mal medidas, no las miden bien, no porque no lo sepan, sino porque están construidas en un entorno urbano y a veces sobre construcciones anteriores. Entonces tienen que ajustarse un poco a lo que había. Por ejemplo, hay quien decía que se alineaban en base al santo al que estaba consagrado, pero en Francia las Saint-Étienne, las catedrales de Saint-Étienne, cada una está mirando a un lado. Bueno, hacia el este, pero una hacia el noreste, otras hacia el sureste, y es básicamente porque hay que encajarlo en un entorno urbano. No podemos alinearlas como querríamos. Si no teníamos que tirar más casas, hay que comprarlas, eso es más dinero. Y bueno, pues aunque eran épocas de gran riqueza, pues evidentemente no todo se puede. Y luego también tenemos la arquitectura. Es decir, el arte gótico es una innovación tremenda. De hecho, hace 40 años leí un libro, Manual de Historia Medieval, que decía que se construían las catedrales a mano alzada. Y digo, ¿estás seguro? Imagino que se pensaba, mira si se hablaba tan mal de la Dame, que decían que se hacían a mano alzada. Vale, la catedral de León precisamente tenía problemas, pero también es porque hubo reformas posteriores barrocas que la desestabilizaron. Pero esto no se hace a mano alzada. Esto requiere unos conocimientos de astronomía, bueno, de astronomía no tanto, pero de aritmética, de matemáticas, de geometría, para que esto no se te caiga y puedas romper los muros y meter estas vidrieras. Hay que saber. Por tanto, eso de Edad Media, época de la sinrazón, de la ignorancia, no. Y aquí llegamos a la época ya de la escolástica, que bueno, empieza ya con las universidades y sobre todo aquí lo que se va a centrar es conocer a Dios a través de la razón. Es decir, es verdad, los cristianos medievales van a pecar mucho de ser demasiado cristianos, ¿vale? Pero eso no implica que no se debata o que no se... De hecho, muchas de las veces que dicen, no, es que la iglesia perseguía o era opresora, esas opresiones o esas persecuciones son más propias del siglo XVI-XVII que del XIV o del XIII. Hay también condenas, ¿eh? Ahora veremos la condena de París, que también pues, hubo represión, pero cuidado, ni se encarceló ni se quemó a nadie. Es decir, simplemente se censuraron 4 cosas y encima luego vino bien. Veremos por qué. Tenemos a Aristóteles. Ahora tenemos un duelo platónicos y aristotélicos. Ahora hablaremos de Grosseteste y Roger Bacon, pero aquí tenemos a Alberto Magno. Alberto Magno, de hecho, creo que fue el que descubrió varios minerales. De hecho, creo que también descubrió un veneno, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, perdonad, pero digamos que fue una persona que estudió mineralogía, botánica, también matemáticas, y además entendía que las matemáticas eran imprescindibles. Sin las matemáticas no se puede hacer nada. Imaginemos decir esto en esta época. Por tanto, estamos y el debate de lo eterno a la creación. Hay quien dice que el universo siempre estuvo ahí, otros dicen que el universo no, Dios lo crea. Y como los clásicos decían, algunos decían que el universo siempre estuvo ahí, ahí hay ciertas peleas, ¿no? Oye, esto es usas Aristóteles, pero Aristóteles dice esto. No puede ser. Y hay nuevos campos, como veremos ahora. Luego lo veremos. Y aquí está Santo Tomás de Aquino, que es súper importante. Y la condena de París fue tremenda, porque Santo Tomás de Aquino era alumno de Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino es el más importante porque es el que finalmente liga la religión cristiana con Aristóteles. Es el que la consigue mezclar la razón para conocer a Dios. ¿Pero qué sucederá? Que uno de los clérigos, uno de los obispos, no sé si era obispo de París o era un clérigo, pero digamos que ya hubo otra condena en 1210, pero en 1277 va a ser grande, porque va a hacer 219 artículos de datos que no son correctos, se tienen que censurar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, Averroes venía del Islam. Es decir, Averroes intenta hacer lo mismo que Santo Tomás de Aquino, pero con el Islam. Es decir, coger a Aristóteles y islamizarlo. Santo Tomás de Aquino busca cristianizarlo. Pero aparte, claro, Aristóteles creía en los dioses paganos. Por tanto, tacha, dioses paganos, no. Claro, todo eso se censura. Y eso afectó a Santo Tomás de Aquino y a Alberto Magno. Se pilló un rebote y protestó. Y al final, la censura se anuló, pero tardó un par de décadas y Alberto Magno no llegó a vivirlo. De hecho, aunque sobrevivió a su alumno, pero no llegó a ver cómo esa censura se revocaba. Y de hecho a Santo Tomás se le canoniza en 1329, creo que es. Entonces, como vemos, también hay condenas, hay censura, pero ni a Santo Tomás ni a nadie se le quemó, es decir, era más... Sí que, a ver, no voy a decir que esté bien censurar, pero no es eso que tanto decían de quemar a la gente lo grababa cada 2x3 y porque les daba la gana. Evidentemente no. Y aquí tenemos el choque de las matemáticas. ¿Por qué?
Como hemos dicho, Alberto Magno se peleó con otro, bueno, no se peleó directamente, no sé si llegaron a ver alguna vez en persona, con Roger Bacon. ¿Por qué? Porque Roger Bacon también considera que las matemáticas son la base para todo. Pero ¿qué sucede? Que los platónicos, los neoplatónicos son un poco, como decirlo, el mundo de las ideas, son más imaginarios, y los aristotélicos son como más de lo que ven. Y Alberto Magno dice, ya, es que tu geometría puede estar muy bien, pero es que no me encaja con las piedras que estoy revisando, con los minerales que estoy revisando. De hecho, creo que era el arsénico lo que descubrió Alberto Magno. Entonces hay una pelea ahí, una disputa en cómo utilizar las matemáticas. Y aquí tenemos una de las grandes figuras súper desconocidas que debería estar en cualquier museo de las ciencias, junto a Galileo, junto a Kepler, que es el señor Roberto Grosseteste, que vivió entre los siglos XII y XIII y es súper importante. ¿Por qué? Porque es el primero en Occidente en hablar de la óptica. Cuando os digo un poco que antes no sabía cómo explicar bien lo de la óptica, algunas cosas de matemáticas, es la óptica el problema, no he podido entenderlo bien del todo. Pero sí que hizo los primeros estudios de la refracción, que van a derivar en el descubrimiento de por qué se forma el arco iris, que se hace en el siglo XIV. Pero sobre todo, a mí lo que me interesa son estas dos cosas. Es el creador del método científico, no es Galileo. Es este señor, que era obispo de Lincoln, es decir, imaginaos ahí en la catedral de Lincoln, él lo que hace es, está observando lo que sucede en la naturaleza, lo analiza, pero también experimenta, intenta probar. Eso, es decir, estamos estudiando, experimentando sin parar. Eso antes no se hacía tanto. Pues eso que hablamos hoy en día de que hay que analizar, incluso hoy en día está más perfeccionado, pero él es el precursor del método científico, no Galileo. Aquí tenemos el primer punto que destacar. Y es el creador del Big Bang medieval. Esto es una bomba, es decir, no fue Lemaitre el creador del Big Bang, fue el señor Grosseteste. Porque él es un creacionista, él cree que Dios crea el universo, pero sobre todo intenta dar un sentido geométrico. Porque él también era atomista, él creía en la división de la materia, por cierto, aparte. Pero él decía que la línea recta no era recta por sí, sino que tenía trocitos ahí dentro que solamente Dios podría ver, ¿no? Hoy en día, por suerte, creo que estamos avanzando en eso y por suerte ya lo podemos ver nosotros prácticamente. Pero él decía eso. Él decía que si Dios era omnipotente, es decir, él consideraba que la luz era la base de todo y que la luz se regía con leyes matemáticas y con la geometría. Él considera, por ejemplo, que la luz en línea recta iba más rápido que cuando se curvaba. No sé si esto es cierto, algún físico de la sala que me lo confirme, pero estamos en el siglo XIII, cuidado. Entonces, lo que nos dijo Grosseteste es que la luz se fue expandiéndose desde un punto en concreto, vamos, es un Big Bang, la luz de ¡fuf! Y luego dice que la luz regresa creando ya las esferas. Es decir, volvemos ya a ese universo tolemaico, aristotélico de las estrellas fijas, de las esferas, el mundo sublunar y la Tierra. Es decir, es de su época, pero es un Big Bang. Entonces, ¿por qué nadie menciona esto? Y luego está su alumno Roger Bacon, que va a ser quien mejore un poco las técnicas de Grosseteste. Y lo que he dicho, bueno, he puesto aquí Roger Bacon, no, enemistad con Alberto Magno. La verdad que nunca lo dice, pero digamos que las fuentes o la información que él dice indica que el que está criticando es a Magno. Y además defiende a Grosseteste. Es decir, Grosseteste es neoplatónico, los aristotélicos también le atacan, entonces esa pelea entre platónicos y aristotélicos. Y aquí lo dice, las matemáticas son la puerta y llave de toda la ciencia. Es una frase que se atribuye a Roger Bacon. Por tanto, también es uno de los padres del método científico, también, en parte. Y no está en ninguna... De hecho, luego explicaremos un poco de eso. Pero la escolástica va a decaer. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la condena de París va a ser muy dañina, porque en las universidades del siglo XII-XIII se especulaba mucho, la gente se atrevía a decir cosas un poco más, a lo mejor sobrenaturales, ¿no? Salidas de lo habitual. Pero que tras la condena muchos se van a callar, van a estar como más recogiditos. Eso va a hacer que la cosa pues se estanque un poquito. ¿Pero qué sucede? Bueno, se va a rehabilitar, pero eso no va a volver a hacer que arranque la máquina. Es decir, si uno está, si un coche conduce, se da un pequeño golpe, a lo mejor aunque lo arranques otra vez, va peor. Lo que pasa es un poco eso. Pero va a ser beneficiosa esa censura. Porque al censurar a Aristóteles, la gente que lo tenía en aquel momento como la única vía para alcanzar la ciencia, dice, pues voy a ver otras cosas, ¿no? Voy a explorar otras cosas. Y es en esta época cuando la astronomía y la física tienen la verdadera explosión en cuanto a conocimientos, y va a ser realmente, si en algún momento empezó la revolución científica, empezó en el siglo XIV, no en el siglo XVI.
Y aquí tenemos, esto son nada más, ¿no? Guillermo de Ogham, la famosa navaja de Ogham. A ver, la navaja de Ogham es una idea de que las cosas más sencillas, entre dos dudas, la más sencilla es la correcta. Esto se sigue utilizando, aunque cuidado, hay que andar con ojo, porque si fuéramos antes si nos metiéramos en eso, la cuántica nos la cargamos directamente, porque es totalmente extraña. Pero para la época fue muy interesante y contribuyó a más cosas. Tenemos la navaja de Ogham, aparece el teorema de la velocidad media, es decir, lo que decían los señores de Oxford, que es una escuela que surge en la Universidad de Oxford en esta época, dice básicamente que dos objetos tardan el mismo tiempo en llegar a un sitio a otro, tanto, o sea, imaginemos que el primero va acelerando poco a poco, ¿no? Y el otro ya va con una velocidad puesta. Pues si la velocidad, no me acuerdo cómo era exactamente, corregidme los matemáticos, ¿eh? Pero si digamos que es el que va, digamos, ya en velocidad, yo voy caminando, ¿vale? Yo empiezo caminando y el otro empieza así, ¿vale? Poco a poco. Si el que va caminando directamente tiene una velocidad, por ejemplo, que es 2, y el que va acelerando poco a poco es la velocidad máxima es 4, es decir, digamos que en ambos casos llegarán a la vez, porque el otro va acelerando poco a poco y el otro va en velocidad constante. Esto es de Newton, y estamos en el siglo XIV. Es decir, siempre lo atribuimos a Newton, pero no, ya estaban los medievales ya teorizando estas cosas. Vale, ¿quién dijo esta frase? Bueno, no es una frase, esto lo he escrito yo, ¿vale? Pero recogiendo las ideas. Podéis decirlo sin problemas. ¿Quién creéis que dijo algo parecido a esto? Y le salió caro. Bueno, no fue por eso, pero le salió caro. Giordano Bruno, correcto. Bueno, Giordano Bruno es tema aparte, no lo queman por esto. De hecho, la Universidad de Valencia publicó un libro con los procesos de Giordano Bruno y ya os digo que es para echarse a reír porque el hombre era tremendo. Decía que si volvía al monasterio lo volaba por los aires. Dijo que Jesucristo era hijo de una grandísima... Es decir, creo que el tema de esto es simplemente un párrafo del proceso. Entonces, más que un mártir de la ciencia, que está mal que lo quemen, pero iba por otros lados, ¿no? Pero seguro que fue él. Vamos a verlo. Y aquí tenemos la gran base de la astronomía moderna. Jean Buridan, Nicolás Oresme y Alberto de Sajonia. Jean Buridan es el padre de la cinemática moderna. Ellos llaman el ímpetus, pero ellos se refieren... El ímpetus es, por ejemplo, yo cojo... A ver, tranquilo que no lo voy a lanzar, pero si yo cojo un mando y lo lanzo, el mando se mueve. Pero alguien por detrás tiene que hacer algo para que se mueva. En mi caso soy yo que lo coge y lo lanzo. Eso se llama el ímpetus y tiene origen aristotélico. Claro, lo que ellos explican es que para que algo se mueva, algo lo tiene que mover. También es newtoniano. Estamos en el siglo XIV, Jean de Buridan. ¿Pero qué va a hacer Alberto de Sajonia? Lo va a mejorar. Porque dice, esto está muy bien, pero vamos a mejorarlo. ¿Qué sucede si yo lo lanzo así? ¿Qué va a suceder? ¿Que al principio qué le va a pasar? ¿Cuál va a ser la trayectoria del objeto que lance? Pero inicialmente, yo hago así, ¡pam!, y lo lanzo. Inicialmente va a ser una recta, ¿verdad? Pues lo que dice Alberto de Sajonia es que cuando yo lanzo algo, una flecha, inicialmente va a coger una trayectoria recta y luego se va a ir curvando según pierde velocidad. Es decir, todo eso lo están haciendo ahora. En el siglo, insisto otra vez, estamos en el siglo XIV. ¿Por qué esto no se explica en Historia de la Ciencia? ¿Por qué nos olvidamos de estas cosas? Y por supuesto, lo de los mundos infinitos no lo dijo Giordano Bruno. Bueno, lo dijo, pero había alguien detrás. No es tampoco Nicolás Oresme, pero Nicolás Oresme es súper importante porque es la esencia de un buen científico. A ver si, no sé si tengo más por aquí. Lo que dice Oresme es, a ver, Oresme era partidario del mundo aristotélico, en su opinión personal. Pero él dice, oye, ¿y por qué la Tierra no se tiene que mover? De hecho, si aplico la navaja de Ogham, ¿ves? Aplicando ciencia que ya se estaba haciendo unas décadas antes, estamos en el siglo XIV todavía, pues lo más que se mueve todo el mundo, hombre, dependerá un poco del observador. Un poco de relativismo por ahí, suelto. Pero realmente lo más factible es que la Tierra se mueva. Aunque yo no lo creo porque no tengo evidencia científica de demostrar que la Tierra se mueve, pero ¿por qué no descartarlo? ¿Y por qué no descartar que pueden haber otros mundos? Es decir, no es descartable. Aquí empieza la teoría del vacío, de que exista un vacío en lugar de las esferas concéntricas, de que el universo pueda ser más grande. Lo que pasa es que en un principio rechazado porque piensan, bueno, si hubiera otro planeta y funciona como la Tierra, lo que nosotros entendíamos por gravedad,
se cargaría las esferas porque podía traerlas a otro lado. Es un poco como lo pensaban. Pero ya se empieza a ver la posibilidad de que haya un vacío en el cosmos. Y esto va a ser todavía potenciado por este señor de aquí, que se llama Nicolás de Cusa, que es uno de los últimos grandes científicos medievales. Establece un universo infinito mediante círculos y rectas. Es decir, universo infinito. Lo de Giordano Bruno bebió, bueno, de Lucrecio por un lado, que es verdad que Lucrecio es su base, pero la concepción religiosa o filosófica que establece Giordano Bruno la bebe directamente de Cusa, de Nicolás de Cusa. Además lo menciona en su libro, lo menciona como el Cusano, que es como se llamaba originalmente este señor. Pues él lo que hace es, hace un círculo y dice, vale, ¿y si lo hago más grande? En este caso hace semicírculo, así. ¿Y si es más grande? Así. Y si tiendo al infinito, lo veremos como una recta. Por eso él considera que el universo era infinito y por supuesto que podía haber otros mundos, perfectamente. Es decir, él ya considera que existe el vacío. Y en esa época hubo un debate, porque dicen, vale, pero Jesucristo se ha sacrificado por nosotros, para que esos mundos sí existen, esos planetas, esos exoplanetas, digamos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Se han salvado también? Pues ahí hubo debate. Dijeron, bueno, a ver, no hace falta que Jesucristo, el pobre hombre, se aparezca en todos los mundos diferentes y se sacrifique, con uno ya es suficiente. Pero vemos, están planteando la posibilidad de otros universos, es decir, estamos hablando de que ya en el siglo XIV, o no, esto ya es el siglo XV, en los siglos XIV-XV, la existencia de otros planetas. La verdad que no tenían medios para descubrirlo, pero estaba ahí. Y por supuesto, esto va a ser la base de series como Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler, Copérnico o Newton. Y por supuesto, también tenemos a Juan Regiomontano, que pensaba que tenía otra página, pero está aquí también. Juan Regiomontano es el padre de la trigonometría moderna. Y va a ser la base de lo que va a hacer luego Copérnico y de lo que va a hacer luego Galileo. Y también es del siglo XV. Lo que va que el uso de la tangente no lo publica hasta más tarde, ¿vale? El seno y la tangente ya se conocían, lo que va que él lo estructura de forma que lo veamos de una forma más moderna. Aquí ya no entro más porque como no soy matemático, no quiero tampoco tropezarme. Entonces, en conclusiones, ¿qué podemos concluir de todo esto? A ver, no es que la ciencia medieval sea una maravilla, no es la panacea, pero tampoco es la absoluta oscuridad que hemos planteado al principio. Simplemente pues es una ciencia de su contexto. Pero es que dicen, pero es que los griegos inventaron un montón de cosas y estos simplemente copian. Os lo he dicho al principio, el teorema de Pitágoras estudió en Egipto y el teorema de Pitágoras ya se constata que existía por lo menos en el 1600 a.C. E incluso algunos creen que las pirámides ya hace casi 5.000 años se construyeron utilizando algo parecido al teorema de Pitágoras. Entonces, si cogemos la vara de medir que hemos cogido con los medievales, decimos que los griegos no hicieron nada realmente, que todos fueron los egipcios y que los griegos que encima estuvieron desde el 1100 a.C. hasta el 500, en una época oscura, también eran oscurantistas y eran unos locos porque se tomaban cosas extrañas en los misterios de Eleusis o creían que habían krakens metidos allá dentro del mar. Es absurdo, es decir, los griegos eran brillantes. Pero claro, ¿qué hemos hecho con los griegos? Coger la parte que nos parece más racional y científica y de la Edad Media hemos cogido la parte más religiosa, ignorando la parte científica que vemos que estaba ahí, aunque tardó en despejar, y sí que hubo una época más o menos oscura, que es la época del 400 al 800, por las dificultades del periodo, no porque los cristianos no quisieran o fueran unos fanáticos, simplemente porque, oye, si no tienes los documentos en mano, tienes 4 papeles, los intentas agrupar, no puedes hacer más. Y además tampoco es que el pan estuviera para bollos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces vemos las civilizaciones de diferente manera y eso es injusto. Es decir, sería injusto decir que los griegos copiaban de los egipcios y se acabó. No es cierto. Los griegos, la lógica es la mayor aportación que nos dieron. Es decir, retirar la parte religiosa de las matemáticas y de la filosofía y darle un toque racional. Eso es súper avanzado. Los romanos lo cogen y lo aplicaron mejor que nadie. Los acueductos, las grandes construcciones. Y luego también tenemos el derecho romano, pero también los romanos tampoco hicieron nada nuevo. Y no decimos que los romanos sean oscuros. Y por supuesto, ¿quiénes dijeron que la Edad Media era oscura? Los que vienen después. Porque ellos dicen, no, nosotros venimos de los antiguos griegos y romanos y estos fueron unos bárbaros que estaban ahí por medio. Eso sí, lo criticaban mucho, eso sí, todo el día escribiendo sobre papiros, sobre libros que habían sido escritos por esos mismos que criticaban. Así que con esto damos por finalizada esta charla. Si tenéis cualquier pregunta, la podemos responder ahora. Y nada, muchísimas gracias por todo.
Vale, ¿preguntas? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Sí. Quan es parla d'edat mitjana, mai es parla de Constantinople, que l'imperi romà d'Orient va durar 1000 anys més. Correcte. I el contacte amb els antics romans d'Occident, que eren noves estats europeus, era constant. No ho podria ser ara, però sí que tenien influència. És a dir, allà sí que conservaren els coneixements dels grecs i romans, no? Sí, de fet, com he dit, els nestorians tenien els seus arxius i són els que utilitzen després els musulmans per traduir els seus, per tant... Sí, però que l'islam conquerís part de l'imperi bizantí, per tant, aquell és part del saber, però també moltes coses. Per exemple, parlem de Giordano Bruno, hem dit que Lucrecio és la seva base. Qui porta Lucrecio a Occident en el segle XV? Els bizantins que fugien de la crisi que ja patia l'imperi bizantí. I és en el segle XV. Per tant, Giordano Bruno mai critica això, però la gent diu, Giordano Bruno era un geni i Giordano Bruno està veient aquesta gent. Per supost, encara que es crema la biblioteca de Constantinople, que diuen que van ser 120.000 folios, però clar, això és molt relatiu, no ho podem saber. Però alguns diuen, no, és que ho cremaven els cristians. No, perquè si els cristians tinguin un odi cap a això, per què en el 6 tenim nestorians fent ciència o Juan Filopono, per posar un exemple, que també inclús arriba a pensar en l'univers infinit. De fet, Filopono és de qui trau Galileu les seues dades. Per tant, no podem parlar de l'imperi romà d'Orient, moltes voltes s'olviden d'ell, però també és superimportant. I quan els contactes també, quan estem en l'època de les cruzades, moltes voltes els soldats que passen per allí també van també nobles, van reis també, i no passa res. I retornen els contactes, les rutes, i això també ajuda molt a la part de l'11 al 13. Després del 14, com tenim la peste negra i molts problemes, evidentment, ahir, però també va ser una part de revitalització científica, que és la que acabem de veure. Sí. Conmigo es una tontería. Alberto Magno y Tomás Aquino fueron dos dominicos, pero los dos son santos. Sí. Y de hecho, Alberto Magno es el patrón de los químicos. Sí, Sí, efectivamente, mira. No, es verdad. De hecho, lo digo porque reciban ese mismo tratamiento. Yo prefería llamar a Alberto Magno y Tomás Aquino, no santos. Pero el mismo tratamiento para los dos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, verdad que sobre todo en las fuentes, sí que es verdad que se dice mucho Alberto Magno y otro Santo Tomás de Aquino, que es más famoso, ¿no? Pero sí que es verdad que los dos son dominicos, pues hemos dicho que los franciscanos y dominicos son súper importantes después, porque ellos son la prueba. Pero sí que es verdad, los dos son santos, o lo quitamos los dos el san o se lo ponemos. Pero sí, es el patrón. Alberto Magno era una fiera. De hecho, no sé, creo que fue el arsénico el que descubrió, pero no me acuerdo ahora mismo. Imaginaros que era una persona de ciencia, de religión también, de fe también, pero también de ciencia. ¿Alguna pregunta más? Parla de que els grecs agafaren del Cicis, però pareix que el Cicis abans estava de Mesopotàmia i també Sí, me consta que els mesopotàmies també coneixen aquestes fórmules matemàtiques. Va que jo de Mesopotàmia sé realment poc, no te puc dir. Egipte sí que l'he vist més i clar, el que succeís, els egipcis, clar, utilitzaven fórmules matemàtiques, ja coneixen la trigonometria també, sense cap problema. Per tant, és normal també. Els grecs... No, perquè jo crec que van en paral·lel, perquè Mesopotàmia i Egipte apareixen a la volta. Per tant, no hi ha un damunt de l'altre. Però en el cas dels grecs sí que veuen d'Egipte, perquè a més està constatat que en el segle VI abans de Crist els grecs construïen ciutats amb permís dels faraons en Egipte i Pitàgores i altres autors com Eratòstenes on anaven a estudiar a Egipte, a les biblioteques d'Heliòpolis, que eren les importants d'aquell moment. Per cert, també han desaparegut. Per tant, quan diguem la desaparició d'Alejandria,
és que han desaparegut moltes biblioteques, i no només de l'antiga Grècia, també des de més, per tant, és una tragèdia, evidentment, ja ens agradaria als historiadors tenir tota la informació a mà, però clar, en el cas dels egipcis, els grecs sí que van allí i estudien allí. Per tant, d'on traguen la informació? Al igual que els romans miraven a Grècia, els grecs miraven als egipcis, i els cristians miren als grecs i als romans. Yo es que creo que más que conocer el teorema de Pitágoras, lo que conocen es, el teorema de Pitágoras es un formalismo. A lo mejor ni siquiera Pitágoras lo conocía como lo conocemos ahora, pero lo que conocen son los números parabólicos, o sea, las combinaciones de números como 3, 4 y 5, que te permiten encontrar ángulos rectos. Es la única forma, digamos, manual de encontrar un ángulo recto. Coger una medida de una cuerda, poner 3 nudos en la manzanilla, 4 nudos, 5 nudos y luego juntarlos, estirando. Es algo. Es que a veces hablamos de Egipto, estos son 2.500, casi 3.000 años de historia. O sea, claro, Egipto ha pasado de todo. Nosotros no tenemos civilización, ni siquiera considerando desde los romanos, tan larga como la que tuvimos. Pero yo creo que más bien, más que decir, lo que conocían eran los números pitagóricos. Eso se puede considerar conocer el teorema de Pitágoras. Claro, cuando me refiero al teorema de Pitágoras es a las fórmulas que hoy en día tenemos, que además vienen del propio Pitágoras, por eso se ha llamado así, es un nombre que hemos puesto nosotros, no es que... Pero claro, cuando hablamos de que los griegos conocían eso y le damos el valor a los griegos por aquello, también tenemos que tener en cuenta aquellos que también lo aplicaban aunque no tuviera ese nombre, aunque fuera por los números o por lo que sea. Y si los egipcios lo aplicaban, y solamente Pitágoras lo aprendió allí. Porque, a ver, no lo sabemos porque tampoco lo podemos afirmar, pero él estuvo allí. Eso sí que está constatado porque había historiadores que además que lo decían ellos mismos. Me fui a Egipto a estudiar. Pero claro, pues no conservamos la biblioteca de Heliópolis y tampoco habrían legajos de la biblioteca de Alejandría que también serían parte de la historia egipcia. Entonces, claro, lo que intento decir con eso no es que el teorema de Pitágoras ya existiera como tal antes, sino que se conocía ya cómo aplicar esas fórmulas matemáticas que luego los griegos las van a recoger. Lo que intento decir es que los griegos también recogían. Los griegos no es que inventen todo de una y eran brillantes, pero al igual que se critica a los medievales que bebían de otros, los griegos también lo hacían. Es un poco racionalizar la historia en ese sentido, más que decir uno conocía, el otro no. Sí, sí, sí. No, simplemente decir que siempre que tenga algo precedido de teorema, es la habrá gente, no habrá fuera en el espacio, etc. Pero seguro conocen el tema de la así como la física. Son pruebas muy natales y se definen así. Newton, por ejemplo, saltito tal y descubrió decías de cosas dinámicos, movimiento dinámico, estático, todas las problemáticas de viajeros, etcétera, siempre son algo modificado. El teorema igual acá, más antiguo de la distancia, resulta que hay una cosa que es inmóvil. Todo lo demás, las masas son mensurables. Sin embargo, acá no termina de ser mensurable. Siempre habrá una unidad más pequeña de tener un mérito también acá no lo modifica. Con lo cual, el problemita de la física cuántica hay que tener en cuenta que puede haber una modificación de K, con lo cual ya no es aquello una causa como una física. Esto lo dice tal, por eso es modificado. Bueno, resumiendo, decirle a una persona que se quiere un teorema, Claro. Mira, esto es lo que hacía falta, ¿ves? Lo que decía que había dos mundos que se veían de espaldas.
anda que no habríamos hecho cosas interesantísimas historiadores y matemáticos si uno estudiando esto de una parte histórica tuviera un matemático detrás ajustándole las cuentas un poco, ¿no? Es decir, lo que hace falta es eso, más cooperación. Es decir, no a veces que lo que pasa en redes sociales incluso entre académicos que se tiran piedras, incluso a mí cuando intenté explicar esto en redes me apareció algún físico por allí que decía que me dedicara a la historia y que no hablara de ciencia. Digo, vamos a ver, es decir, es absurdo. Lo que me hace falta es que gente como tú esté aquí a mi lado y me eche un cable con esto en la parte que yo no abarco. Es decir, me hubiera gustado explicar mejor la óptica de Grosseteste y Bacon, pero no tengo los conocimientos. Es decir, es otra persona y a lo mejor, aunque lo sepa, a lo mejor en esa época se concebía de otra manera, pero tiene que reajustar un matemático, siempre. ¿Puedes contar óptica? ¿Explicas un poquito de óptica? Porque todavía en Europa no se conocían las gafas para corregir problemas oculares. Ya los que venían de practicar el cristianismo en países árabes, venían algunos con gafas. Se llamaban los cristales de Galata. De hecho, a ver, esto lo he leído en uno de los libros que tengo de historia de la astronomía, que incluso algunos autores árabes del siglo IX llegan a inventar alguna especie de prototelescopio. Pero no lo quiero decir porque una fuente sola por su cuenta a lo mejor puede ser un poco aventurado, es decir, necesitaría revisarlo un poco más. Pero sí que se conocían ópticas. Lo que pasa es que Grosseteste, cuando empezaba a formular todo esto, no había llegado todavía la óptica árabe. Su alumno Bacon sí que la va a leer. Y por eso Bacon la potencia, porque Bacon sí que cuenta con esa información que venía del mundo islámico que Grosseteste no tenía a mano. Hay un mito, no sé si será cierto, más un mito, pero es el de Nerón, que decía que para leer y para hacer cosas tenía un rubí que estaba tallado para poder ver. De todas formas, lo que tú dices, en estudios de astronomía pasa muchísimo. Por ejemplo, y en historia. Yo lo he visto muchas veces cuando en muchos estudios de estos neoclásicos, de cuando iban el típico que iba a Egipto a hacer excavaciones, el arqueólogo, como tenía que saber de todo, sabía de todo, llegaba allí y luego de ahí salen algunos escritos con unas teorías como que los egipcios no conocían el cielo o no miraban al cielo y cosas así. Porque como ellos no sabían nada de astronomía, cuando veían intentaban interpretar un edificio antiguo, no se les ocurría, y como no se les ocurría, cuando alguien le preguntaba, dice, no, estos no sabían nada, porque como ellos no sabían, no podía explicar. A ver, los egipcios, a ver, de cosmogonía egipcia, a ver, yo me estuve leyendo el libro de José Luis, de Astronomía del Antiguo Egipto, que es una pasada, que sí conocían cosas, y de hecho utilizaban la estrella Sirio, el orto helíaco de Sirio lo utilizaban para calcular la crecida del Nilo, y luego ellos sabían incluso con qué margen, porque el calendario egipcio no era perfecto, iba variando, entonces en base a esa variación, ellos iban calculando y había un astrónomo, se cree que estaban encima de los templos, y cuando veían el orto helíaco de Sirio era... viene la inundación, que tardaba siempre 1 o 2 semanas, entonces daba tiempo a que alguien con un caballo o en barco por el Nilo avisara al resto. Entonces sí que miraban al cielo y sabían cosas, incluso los planetas tenían nombres. ¿Sabes el juego de palabras, no? ¿Cuál? En esa época que es en verano, cuando el orto helíaco de Sirio tiene, Sirio es Canis Mayor, tiene la canícula. Mira, eso no lo sabía. Esa me la noto. Pero también sabían que, por ejemplo, que tardaba, porque claro, recordemos el tema de la latitud, la Tierra esférica. Por cierto, la Tierra era esférica en la Edad Media, ¿eh? Es decir, hubo algún medieval que utilizaba lactancio y decía que era plana, pero esto es como, imaginaos que ahora dentro de 1000 años aparece un científico y se pone a mirar lo que decíamos en Twitter. Se espantaría, ¿no? Diría, ostras, eran terraplanistas en el siglo XXI. Pero ni Isidoro de Sevilla, ni San Agustín, y por supuesto, había una fuente que no me acuerdo exactamente, que hablaban de que en Valencia se le encargó a uno en el siglo XV una especie de globo terráqueo, no se ha conservado, pero especificaba en valenciano un Monredó. Y incluso tengo un libro en casa que se llama El calendario de las pastoras de 1498, en el que hay que habla de los eclipses
con total racionalidad, y dice, oye, es porque la luna se pone delante del sol o la Tierra se pone por delante entre la luna y el sol. Se lo explica con racionalidad y dice literalmente, la Tierra es como una pelota a que nosotros llamamos esfera. Es decir, claro y en botella, ¿no? Es decir, no es... El radio de la Tierra se mide, vamos, la circunferencia de la Tierra se mide por el Sí. Ya antes de... Claro, y por ejemplo, también menos conocido fue el caso de creo que se llama Flavio Manilio, romano del siglo I, del siglo II, que decía, que explicaba, utilizando las constelaciones, por qué la Tierra era redonda. Dice, es que mira, yo en Roma no veo Canopus, pero bajo al delta del Nilo y en unas épocas la empiezo a ver. Y si me voy más abajo y veo Canopus en el cenit, la Osa Menor desaparece. Es decir, te lo está diciendo claro y en botella. Es decir, existe una... Marco Polo, en el seu llibre, quan torna de Xina, que ve en barco, i en un paràgraf diu que havia desaparegut l'estrella del septentrió, o sigui, l'estrella polar havia desaparegut perquè estava passant per l'equador. Claro, ho sabien perfectamente. Perfectament. Pero claro, que n'hi havia terraplanistes, n'hi havia, però la major part dels intel·lectuals de l'edat mitjana eren de terra redona, però de principi a final. No, això no ja no està discutit. Abans sí que se pensava, però era part d'aquesta llegenda negra de l'edat mitjana. Intentaron, un matemático egipcio, dijo en uno de los últimos varones, que se llamaba Torres, oye, aquí hay 1 millón de pergaminos, todos enrollados, metidos, buscar es imposible. Arreglar, inventó la emisión telefónica. Los de alfabético, pues materias, etcétera, efectivamente, encontraba lo que se... Como los primeros catálogos, ¿no? Las primeras páginas amarillas para poder buscar en la... Sí, sí. També, ahí fue donde vieron, en los antiguos pergaminos, lo de Arcanis, cuando decía, no, ya todo preparado, porque iba a haber una inundación, no se iba a ver nada. Decía procedimientos, que os he comentado antes, de que formaban grupos de 3 cifras, que resolvían Pitágoras, para que cada uno conocía ya dónde estaba la Tierra, el tamaño y tal. Pero veis, vuelvo a insistir, hace falta que historias y matemáticos se junten, porque veis las cosas que pueden salir aquí. En un rato de charla, imaginaos gente consultando los libros, consultando las fuentes, imaginaos las cosas que se pueden hacer y, digamos, devolver a la historia de la ciencia un poco lo que os he dicho. Este hueco de aquí, que injustamente ha sido maltratado, que tampoco, como digo, no es la panacea, pero oye, hubieron avances. Y si Giordano Bruno es uno de los grandes científicos, y ahora algún día es para hablar de Giordano Bruno, porque al tío alguna vez hasta le expulsaron de alguna escuela por plagio, es decir, cuidado. Creo que fue en Oxford para defender una teoría, resulta que el monje estaba ojo a visor y dijo, sacadme este libro. ¿Te has copiado de un libro de magia? Algo así, lo mandaron a donde para estar fan. Es decir, que Giordano Bruno también tenía sus... Es decir, pero esto lo quiero más revisar más detalladamente antes de verlo, digamos, con más detalle, ¿no? y de exponerlo. Pero sí, es decir, aquí los perfectos científicos, que algunos personas ni eran tan perfectos, Galileo tampoco lo era, es decir, pero es humano, es decir, no por ello deja de ser brillante, o tenemos que dejar de admirar, o dejar de admirar a Sagan en su campo porque cometió un error que hoy en día lo podemos considerar garrafal, pero era en su momento también. Simplemente, como diría él mismo, la ciencia avanza. Y en este caso, pues hay que empezar a rellenar ese hueco. Una pregunta. Bueno, tu has parlat de les catedrals que no estaven alineades amb catedrals, això. La catedral de Palma, per exemple, està alineada cap a l'eixida del sol del dia del solstici d'hivern. I en aquest moment, quan deixa el sol, s'alineen les dos rosaces, la de l'est i la de l'oest, i aleshores un efecte... Sí, estava pensat això. El de la Candelaria. De la Candelaria també, sí, no de l'altra. Però els constructors de catedrals on estudiaven? Perquè eren mestres d'obres i a la universitat no s'estudiava l'arquitectura. On s'estudiava l'arquitectura? On estudiaven? Molts, a veure, això sí que ho tinc més desconegut, on estudiaven els arquitectes, però ells sí que tenien, ells sí que, sí, moltes voltes dins de la teologia pot estar l'aritmètica i les matemàtiques, per tant, utilitzant, potser, la teologia ho abarcava tot,
ells aprenien també la part filosòfica, perquè les catedrals també tenen un sentit filosòfic, sobretot de l'escola de Chartres. És a dir, en el romànic tenim un déu que és justicier i si no te portes bé te mana directa, te pega la pata, i en canvi el déu gòtic és més amorós. No, a veure, te pots salvar, vine, jo te vull. I clar, il·luminen tot en vidrieres de colors perquè quan tu no entra ahí s'emocione. De fet, jo quasi plore quan entro a la catedral de Lleó i no soc precisament un creient, però dius, quina meravella. Imagina't un cristià ben creient que entre ahí. Clar, tot això ho aprenen la filosofia, per una banda, també l'aritmètica i la geometria, en els llibres d'Euclides i Nicòmaco, tot això ho van aprenent i ho utilitzen. També fan incorporacions noves. Això ho pot explicar, si això t'interessa, Arturo Zaragoza té alguns llibres del tema. Sobretot més de l'ambivalència i més del 15 i del 14, t'explica els xocs matemàtics de la capella real de Sant Domènec, de predicadors, i inclús en la catedral de València tenim una porta que està totalment trencada, i dius, com ha fet això? Això ho fan geometria, pura i dura. I sí que va venir ja en universitats o en escoles catedralícies, perquè ja estan consolidades. Però el gòtic, el que estan comentant, s'alineaven com podien també, perquè estem damunt d'un entorn urbà, moltes voltes, un entorn urbà que està ja poblat, però quan se construís la llonxa, tenen que tirar un munt de cabeza baix, tenen un any pagant diners als propietaris per expropiar i tirar-les i fer el... I clar, però una cosa és un edifici que no és tan gran i una altra cosa és una gran catedral i sol estar damunt d'una anterior o una mesquita, com és la de València. De fet, la de València està mal alineada, no, totalment desalineada, no per res, sinó perquè tenia que adaptar-se al que hi havia. Però, per exemple, si aneu dins d'ací de la Comunitat Valenciana, aneu a Castellfort o aneu a Todolella, tenim dos ermites romàniques, l'antiga la vella de Saranyana i la de Sant Pere de Castellfort, són d'ideologia romànica de les poquetes que tenim i miren d'est a oest. Estan un poc desalineades per això per la precisió dels equinocis, és lògic, han passat 800 anys i ja s'han desviat. Però buscaven, per exemple, hi havia algunes iglesias d'Aragó, romàniques, que tenen una finestra mirant a l'equinoci i dos als solsticis, per a que la llum entrara de forma correcta. Per tant, això requereix d'astronomia. D'on aprenien? Aprenien segurament de les escoles catedralícies del moment, o del monestir en el cas concret. Que és on tenien la informació. Per això no tenim biblioteques com avui en dia, o com tenim així, que tenim llibres i podem revisar-los. Però més jo crec que va per ahí. Alfonso X Sabio, seguramente un papel importante en el conocimiento y tal. Importantísimo. A ver, he querido omitir la parte ibérica, porque da para otra charla aparte, pero he querido rescatar un poco la parte que se desconoce. Todo el mundo habla bien de Alfonso X el Sabio por las tablas alfonsíes. Pues lo he omitido porque quería centrarme más en la parte desconocida. Pero ¿por qué son importantes? A ver, Alfonso X el Sabio es importante primero por varias cosas. Las tablas se distribuyen por toda Europa y van a ser importantes, porque las tablas son las que nos sirven para calcular el tiempo mediante el Almagesto de Ptolomeo, y para la astrología tenían el Tetrabiblos, que lo tenéis súper explicado en Salamanca, el cielo de Salamanca, que es una bóveda, la que se ha conservado solamente un tercio, porque se cayó la bóveda en el siglo XVIII y se perdió una parte. Y está en base al Tetrabiblos, en el siglo XV. Alfonso X el Sabio es el distribuidor, todas esas tablas llegan por toda Europa. Pero también es una cosa muy curiosa, porque no las distribuye de forma que dice, no, esto es dogma, no, se da cuenta y dice, aquí hay algo que no me encaja, las tablas no funcionan. De hecho, hay una frase que yo creo que es apócrifa, no es suya, pero se atribuye y dice, si me hubieran dejado estar en el día de la creación, pues a lo mejor hubiera tenido que decir alguna cosa. Es decir, son gente que son críticos, es decir, sobre todo en el siglo XII y XIII, hasta la censura de París que hemos dicho antes, había crítica y se permitía, es decir, la gente especulaba, y eso Alfonso X el Sabio lo aplicó, decía, esto no funciona, incluso a veces tienen que hacer correcciones. Pero claro, decimos, pero no os estáis dando cuenta que la estáis pifiando. Digo, ya, pero a ver, tenemos que pensar en aquella época. Es decir, los movimientos de retrógrados se ajustaban con los epiciclos y funcionaba, para lo que ellos veían, era efectivo y ya está. E incluso Copérnico lo sigue utilizando, lo único que cambia es cambiar la Tierra por el Sol. Realmente los cambios brillantes, bueno, en España aquí tenemos a Jerónimo Muñoz, que además la Universidad de Valencia tiene creo que la biblioteca de la Facultad de Física lleva su nombre, el edificio lleva su nombre,
se atrevió a decir que Aristóteles era, bueno, por no decir palabrotas, pero era un piltrafilla, que era filósofo, pero no era astrónomo. Dice, ¿qué hacéis haciendo caso a este? Y prefiero guiarme por Regiomontano, que lo hemos comentado antes, o Peter Bach, que era otro de la época, que en este señor que no conocía la astronomía ni la egipcia ni la caldea, que los caldeos era de la parte actual de Siria e Irak. De hecho, hay algunos que se llaman caldeos hoy en día también. Y él dijo que el universo no era inmutable. Después de ver la nova de 1572, dijo, hago paralaje y digo, no es un cometa. Eso viene de las estrellas fijas. Y se ha roto esa sensación de que no se puede, de que es perfecto, que no se puede corromper. Y Jerónimo dijo, esto no funciona. Estaba en contra de Copérnico, porque simplemente no podía demostrar que lo de Copérnico era cierto. Copérnico en verdad especuló muchísimo, también hay que decirlo. Por eso su modelo costó mucho de que se implementara. O por lo menos era muy antiintuitivo. De hecho, el de Tycho Brahe caló mucho más y de hecho la iglesia que juzga a Galileo está a favor del modelo de Tycho Brahe, no del modelo heliocéntrico. Fijaos que no todos son blancos o negros, ¿no? Entonces, es lo que tenemos un poco con esa parte. Con el telescopio, observando la luna, acertó el tipo de piedra que Galileo. no, Jerónimo. Ah, Jerónimo Muñoz. No, Jerónimo Muñoz era un... A eso no lo sé yo, eso no lo he revisado, pero era un genio. Que acabas de nombrar, las etimologías deben saber de la época. Totalmente. Y no me acuerdo también qué ley de Newton, que no sé si era sobre la caída libre, que cuando cae vas acelerando, según vas cayendo. Eso tampoco lo saca Newton, es Domingo José de Soto, que era español del siglo XVI. Pero no, ¿ves? Tampoco tenemos a Domingo de Soto por allí explicado. Y ya no es medieval, ya es de la época de la Revolución Científica. Y como vemos, los grandes personajes como Newton, sí, Newton era brillantísimo, o Einstein también era brillante, pero al igual que también hay científicos detrás de ellos que han hecho ya, han abierto el camino. Pero no, yo he visto más alto porque he llegado a más porque subí a un contenedor. Que no lo reconocía, de ser un tipo bastante desagradable, según dicen. ¿Quién? Newton. Ah, no, Newton, ostras. Newton. La saga, creo, también, ¿no? Aquello de que se subía por al reconocido. Newton, por ejemplo, bueno, Newton, aparte de ejecutar a varias personas cuando era presidente del Banco de Inglaterra, cuidado lo que le hizo a Leibniz. Encontraron, no creo qué fórmula matemática era, pero la descubrieron prácticamente a la vez, pero Newton muchas veces se guardaba las cosas, no las sacaba. Y Leibniz cuando lo descubre, cuando descubre, entre comillas, esto es como lo de Newton. Newton descubre la gravedad en el siglo XVIII, entonces, ¿qué decir? En el XVII, perdón. ¿Cómo hicieron las cátedras? Ya muy fácil, flotaban. No, es un poco una broma. Es decir, bueno, se dan cuenta de que eso funcionaba así. ¿Qué hizo Leibniz? Publicarlo. Newton me dijo, ¿me has plagiado? Desgraciado, es un... Y dijo Leibniz, que decida la Royal Society. ¿Qué era el presidente de la Royal Society? Newton. Pagó, sobornó, y a Leibniz le tacharon de todas y se murió de pena. Incluso según Stephen Hawking en Historia del Tiempo, dijo que Newton se jactaba de haberse cargado a Leibniz. Imaginaros si era a Flamsteed. No, con Flamsteed también le publicó el catálogo de Flamsteed, el famoso Atlas de Flamsteed lo publicó sin permiso del propio autor. Se peleó con él y dijo, pues te lo publico. Sí. Sí. Es que Newton yo creo que tenía, o sería Asperger o TDAH o varias de... A ver, eso es un poco especulativo, no lo sabemos porque no lo tenemos, pero tiene unos comportamientos que evidentemente pues era muy antisocial y tenía muy mala leche. Cuando se le cruzaba algo, hay pobre de quien se metiera por delante. Hay varios que dicen que fueron Asperger. Freeman también dice. Es posible, a ver, a mí no me gusta hablar sobre ese tipo de cosas porque, por ejemplo, también se especuló con Da Vinci en ese aspecto, pero es que tampoco lo conocemos, no hemos podido ver, entonces, pero sí queda que hay comportamientos que te pueden indicar eso, y Newton era un genio. Newton també feia coses de màgies i de... Sí. Si no, quan va morir, quan va morir Newton, els seus hereus i la Royal Society van descobrir un baúl ple de documents d'alquímia i no sé què diu. Ho van obrir, ho van tancar.
Y yo no he perdido el tiempo. Exacte, i Van van 10 deixar, años en eso a saber el que hubiera llegado. van deixar tancar i fins al segle XX no van estudiar. I a partir dels anys 50 ja descobreixen que tenia ell un altre Newton. Ara imagineu-vos, anem a fer un xoc, imagineu-vos que en lloc de tancar i ser cofre, l'obrin i són detractors de Newton i anem a apanyar-lo ara, anem a fer-li una damnatio memoriae. A veure, mireu el que era Newton, un alquimista, que això de les lleis de Newton, imagineu-vos que diuen, no, això ho va fer una altra persona, i avui dia coneixem a Newton per ser un alquimista. Seria just? No. Això han fet els medievals, precisament, per dir-ho d'una forma. És un poc l'analogia, no? Hicieron el jefe de numismática, la emisión de la moneda, una de las cosas que hizo, pues entonces las de oro y plata iban costando a pedacito. Mataban con un pedacito de la moneda que tiene de oro y la vendo, la tomemos en casa. Él fue el que les dio las ramitas que tienen en el borde, con el objeto de que no pudiera... Y las rayaban. Eso que las monedas tienen, las monedas de 10 céntimos, por ejemplo, que están todas rayadas. No, todo el borde, La ramita, Y las rayaban. Ostras, mira. Y la iban quitando. la moneda de China al final acabó en China. Ah, amigo. A base de ligar Claro, s'ho inventa para que el sex pueda saber qué tipo de moneda es. Es un invento de Newton. Ostras. cuando hicieron el Parlamento inglés, no dijo ni una ley nueva ni nada. O sea, una vez, sin embargo, se puso de pie todo el Parlamento, que ya sabéis, lo típico que hay, no te pases de la raya, eso es un proverbio inglés, cambió una raya en el Parlamento, que de ahí la oposición no podía pasarse a pegarle a nosotros. Se levantó él, todo el Parlamento se quedó en silencio para decir, por favor, ¿viste lo que la ventana aquí? Voy a respirar. Todos hay quietecitos para decir, va a hablar Newton, o sea, y de repente dice, no, que quiero que me cerréis la ventana. Me recuerdas un poco a Diógenes, ¿no? Con lo de Alejandro Magno, aparta que me quitas el sol. Ostras, ¿no? Pero no, la historia de la ciencia es maravillosa y la verdad es que si nos centramos más en los personajes, les quitamos esa aura a veces divinizada que tenemos con algunos científicos, pero, ojo, es mejor, vemos la faceta más humana de los claro, incluso si queremos, por ejemplo, fomentar que haya futuros científicos, si los ven tan divinizados, van a decir, no llegamos a eso ni de coña. No, la gente se lo tiene que creer que puede hacer ciencia, que puede experimentar y que puede, a lo mejor, no sé, ¿por qué no convertirse en el próximo Newton? Aunque bueno, yo no prefería ser Newton, porque, vale, mola mucho lo del genio, pero lo de lo otro, prefería no tenerlo, ¿no? Pero... Y la ciencia no es tan personalista, son grupos de científicos los que van progresando, van construyendo teorías. Claro. De hecho, la relatividad de Einstein probablemente fue la última teoría que la creó una sola persona, porque la mecánica cuántica es a partir de mucha gente. Y con la ayuda de un matemático de Viena, si no, con la ayuda de un matemático. Sí, pero porque si no, había 3 o 4 que estaban a punto. No estaba Poincaré, que estuvo a punto también, pero yo me estoy refiriendo más a la relatividad general, no a la teoría de la gravitación, más que a la... Pero claro, la ciencia siempre fue así. El problema es que lo hemos personalizado en unos pocos científicos, pero por ejemplo, con Newton nos olvidó. Yo estaba a punto. Sí, pero probablemente será la circunstancia para que... Eso ya lo había visto yo, sí, claro. Pero eso siempre, a posteriori, a todo lo pasado, todos son marionetinas. Él nunca explicó, nos imaginamos qué es lo que hizo. Medir la velocidad del viento. Newton medir la velocidad del viento. Sé que el chaval, es aquella que nos mola madre, se dedicaba a jugar a pegar saltos, a correritas, carreritas, en contra del viento y a favor del viento, a la media y el camino. Yo lo hice con un cartón puesto en el coche, lo llevaba a mi hijo. ¿A qué velocidad vas, papá? Ahí está por hora. Vale, no corras más que tal. Veíamos cómo se le daba la verdad. Pero es lo que acabo de decir, la ciencia la hemos personalizado en unos pocos autores, pero nos hemos olvidado mucho de
gente también muy brillante, lo hemos visto aquí en la Edad Media, por ejemplo. Es decir, no entendemos a Santo Tomás de Aquino si no está San Alberto Magno. Es decir, o por ejemplo, a Bacon le sucede Grossetet, o sea, al revés, de Grossetet le sucede Bacon. O sin Guillermo Doja no entendemos a Oresme. Es decir, vemos que hay un montón de científicos, pero eso también en la Edad Moderna pasa. Galileo sienta las bases para que Newton también haga los diálogos de las nuevas ciencias, que es la última gran obra que publica Galileo. La gente casi no la conoce, y es en el momento que está ya en su arresto domiciliario perpetuo, ya incluso ciego. Es la base de la ciencia, también de esa nueva ciencia que surge en el siglo XVII. Sin ella no podemos entender a Newton. También publica una primera relatividad, que es la de Galileo. Es decir, incluso hay otros científicos, incluso los jesuitas de Roma, que son los que, después de que Galileo teorizara lo que publica en el Sidereum Nuncius, los que lo corroboran y los que lo analizan son los jesuitas de Roma, por ejemplo. Es decir, que es un conjunto de personas. Por tanto, la ciencia no lo hacen unas pocas personas, sino que lo hace un conjunto de científicos, al igual que en el presente. Tienes a la ciencia que no son estrictamente ciencia. Por ejemplo, dos casi coetáneos que son Galileo y Kepler. Las obras de Kepler son prácticamente medievales, o sea, son muy intrincadas, cerradas. Una cosa, de hecho, él evolucionó por necesidad, pero en las de Galileo, por lo visto, la forma de redactar y de expresarlas y todo, son ya bastante más modernas, ya van directamente al asunto y han dicho las cosas. A veces hay algo que aporta Galileo que ya no es exactamente lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. En eso Galileo ya es otro mundo, ya es otra época. Ahí Galileo sí que es verdad que hace una cosa que es evidente, que es ser, entre comillas, un poco, no el primero, bueno, no sería el primero, pero uno de los primeros divulgadores de ciencia propiamente dicho. El problema de los medievales, y por eso, cuidado, esto que acabamos de decir de la Edad Media está por actualizarse seguro, porque la mayor parte de la ciencia medieval aún está por leerse. Es decir, imaginaos si aún hay cosas por averiguar. Y es porque tenemos un problema. Por ejemplo, en el siglo VI, Gregorio de Tours, que no lo hemos mencionado porque no da tiempo tampoco a todos, Gregorio de Tours intentó ajustar el horario de los monasterios utilizando las estrellas. Es decir, en lugar de usar una clepsidra, que es una especie de reloj de agua, es decir, mirando las constelaciones tal día, sabes que cuando el cisne está ahí ese día es porque el 26 de octubre es las 2 de la mañana, por decir una cosa. Porque habían algunos rezos o salmos de los monasterios que se hacían de noche. Entonces no tenías el sol para guiarte. ¿Qué pasa? Que ese libro, que es de Cursus Stellarum, que es una de las mejores obras de la tardoantigüedad, de los 4 libros, solamente el cuarto es de astronomía, el resto son loanzas a Dios, a no sé cuánto, y la parte científica se arrincona en el último trozo. Es decir, es como yo te saco aquí un tomo así, y solo esto es lo que te interesaría a ti sacar. Y eso pasa con los medievales, son farragosos. Además que escriben en letras que para nosotros son más difíciles de leer, aunque la minúscula carolina, que es la que se utiliza en los siglos hasta del 9 al 13 prácticamente, es una letra, entre comillas, sencilla de leer, pero no todo el mundo tiene acceso a leerla, la minúscula carolina. Encima, en latín, no todo el mundo sabe latín. En cambio, aunque también escriben en latín en el siglo XVII, pero en el siglo XVII la letra humanística que aparece a finales del XV, el Tirant Blanc, por ejemplo, ya se escribe con ella, la copia que tenemos hoy en día, cosa del Tirant Blanc, o de la Biblia de Bonifaci Ferrer, son ya con esa letra que cualquiera prácticamente puede leer sin ningún problema. Tienen algunos aspectos como que la L realmente es una S, y ese tipo de detalles que son a corregir, pero ya se puede leer con más facilidad. Y Galileo va más al grano, ya no... Galileo te quiere explicar las cosas que te quiere decir, no se pone a divagar o a extenderse como hacían los medievales. Y eso ha hecho que todavía haya mucha parte de la ciencia medieval que esté todavía por leerse. Entonces a lo mejor nos llevamos una sorpresa dentro de 20 años cuando hayan publicado algo. Entonces, de hecho, había alguien que llevaba el copyright del monasterio y cuando la obra se había terminado de escribir, la leía y firmaba. Y firmaba con el mismo tipo de letras que habían utilizado los copistas. En castellano se dice de pe a pa, pero ya de pe a pa. No era tan farragoso el ponerse, me llamo Pepito de los Palotes. Entonces ponía en latín unas palabritas que decían de pe a pa. Es lo que ha quedado.
Pero imaginaoslo, por eso vamos a tardar mucho todavía en seguir descifrando la ciencia medieval, pero por lo menos ya con lo que hemos visto aquí, ya nos damos cuenta de que, oye, pues podemos criticar la religión, bueno, pues era lo que había, pero que no hubiera nada, evidentemente no. Y de hecho hay ideas súper innovadoras que, oye, pues merecen ser recordadas, simplemente rehabilitarlas, no hace falta ponernos en un altar y divinizarlos, simplemente reconocer el papel de algunos científicos que hicieron un gran papel, que son la base de la llamada revolución científica, que otros autores dicen que no existe revolución científica porque tarda mucho tiempo en acabar de aplicarse, pero son la base. Es decir, sin ellos no sería posible. Entonces también creo que es de justicia que también se les recuerde, ¿no? Se les tenga en cuenta. De hecho, ya sabes que hay muchas maneras, o sea, hay un montón de demostraciones de que no sirve para algo que hace 70 años un presidente norteamericano demostró de una manera que nadie había hecho el teorema de Pitágoras. En cuanto a los del medievo, muchos tenían miedo de que la Inquisición lo buscara con las malas. Es decir, disimulando la teoría, no. Eso es un poco ya más del siglo XVI, más que del medievo. Es decir, en el medievo hemos visto que realmente ejecuciones, más allá de las condenas del siglo XIII, que sí que fueron un frenazo, pero luego sin ellas tampoco habría aparecido Oresme o Guillermo de Ockham, porque aprendieron a buscar en otros lugares, pero realmente las persecuciones, entre comillas, o cuando la Inquisición aprieta más es en el XVI. A partir de hecho, fíjate que Copérnico, cuando publica el Revolutionibus, que lo publica al final de su vida, más que por miedo a ser perseguido, más como es muy especulativo, tiene miedo de que se le burlen. De hecho, hay lugares que dicen, este que ha hecho, ¿no? Porque es demasiado especulativo, aunque luego acierte, pero el Vaticano le manda una invitación formal a Copérnico para que vaya a Roma y explique su teoría. Oye, esto está interesante, explícanos por qué, ¿no? Claro, eso es antes de Trento. A partir de Trento, ahí sí que cambia. Pero esto ya es en el siglo XVI, mitad del siglo XVI, ya no es en el medievo. Entonces. Tenemos que ir terminando ya. Sí, sí. Es que se nos esperan en el restaurante para compartir. Muchas gracias.